Hola, queridos hermanos y hermanas que escuchan. Eh, Desde la ciudad de Buenaventura les habla el hermano Freider Florian, hermano franciscano, y quiero compartir con ustedes en este rato, pues un poco acerca del Evangelio de este domingo. El Evangelio de este domingo está tomado de el evangelista San Juan. Yo los quiero invitar a que ustedes que escuchan están solos o están en familia, pues puedan tener cada quien su Biblia, eh, ténganla a la mano y lean junto conmigo los textos del Evangelio, para que podamos, digamos que aprovechando este ámbito virtual, podamos compartir muy estrechamente lo más que se pueda y podamos realmente hacer un momento de meditación y un momento de oración. El Evangelio de este domingo está tomado del Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículos del 11 al 18. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado, que no es pastor, que no es propietario de las ovejas, abandona las ovejas y huye cuando ve venir al lobo. Y el lobo hace presa en ellas y las dispersa. Como es asalariado, no le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, y las mías me conocen a mí. Del mismo modo que el Padre me conoce y yo conozco a mi Padre, y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas debo conducir. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño bajo un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, estamos celebrando durante 50 días el tiempo de la Pascua y ya vamos en este camino, pues los que podemos y a través de los diferentes medios podemos seguir la Eucaristía, podemos seguir la liturgia de la palabra en nuestra casa, con la lección divina, con el misalito y de manera especial la liturgia de la palabra de cada domingo, pues vemos que nos vamos a encontrar con este domingo en el que se lee ese evangelio que acabamos de escuchar. Este evangelio le da nombre al domingo, domingo que llamamos el domingo del buen pastor. Yo los quiero invitar a que con una actitud de humildad, con una actitud de escucha, ¿no? De atención, podamos escudriñar una vez más. Ese evangelio se escucha todos los años en el Domingo del Buen Pastor, pero que nosotros tengamos la capacidad de bajar, digamos, eh, esa prevención que tenemos con las lecturas que ya conocemos en nuestro caminar de fe, que vamos conociendo, que vamos escuchando, que ya no sabemos de memoria, ¿no? Y podamos tener la actitud del discípulo de que cada vez que el Señor habla, hay una oportunidad preciosa de escuchar algo nuevo. Y ciertamente el Señor nos habla nuevamente, aunque parece que usara las mismas palabras. El Señor tiene palabras de vida eterna. Ahora, en este Evangelio, en el capítulo 10 de San Juan, encontramos esta afirmación: yo soy el buen pastor. Esta afirmación de Jesús, yo soy el buen pastor, vamos
a ponerla como por partes, ¿no? Vamos a tratar de escudriñar palabra por palabra. Yo soy el buen pastor. Yo soy. Esta expresión yo soy ya la hemos escuchado en boca de Jesús eh, antes. Yo los quiero invitar a que, pues, si están ahí reunidos en familia, pues les quiero dejar la siguiente pregunta, ¿no? Y a medida que vamos adelantándonos en la reflexión, pues vamos a ir respondiendo. Ustedes pueden recordar en qué otras ocasiones Jesús dice yo soy, etcétera. Yo soy. Vamos recordando. El que sepa, pues lo comparte con quienes tenga a su lado. Y si quieren, lo pueden ir anotando, ¿no? En qué otras ocasiones que yo recuerde, que tenga aquí en mi cabeza, que tenga en mi corazón, sin buscarlo en Google, nada, no, que lo pueda recordar. ¿En qué otras ocasiones Jesús dice, yo soy? Esta es una, yo soy el buen pastor. Bueno, mientras vamos recordando, vamos a tener en cuenta esta expresión yo soy y vamos a irnos a este mismo evangelio, el evangelio según San Juan, donde vamos a encontrar una lectura que nos va a ayudar a recordar esto del yo soy, ¿no? Que tenemos ahí presente, pero hace falta escudriñarlo un poquito más. Yo los invito a que, ya que tienen su Biblia ahí, vamos en el mismo Evangelio de San Juan al capítulo 18, versículos del 3 al 6. Vamos buscando el Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo del 3 al 6, y allí vamos a encontrar otra vez esa expresión en boca de Jesús. Yo soy. Dice, bueno, al ver este evangelista nos estamos ubicando en la noche de la pasión de Jesús. Dice, Judas pues llega allí con la cohorte y los guardias enviados por los sumos sacerdotes y fariseos, con linternas, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelanta y les pregunta, ¿a quién buscan? Le contestaron, a Jesús el Nazareno. Les dice, yo soy. Judas, el que le entregaba, estaba también con ellos. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos. Aquí, al encontrarnos otra vez en el mismo evangelista de San Juan, en el capítulo 18, encontramos que en el momento de la pasión Jesús vuelve a pronunciar, yo soy. Volvamos al contexto. Jesús está en el momento de la pasión. Se acercan y ¿por qué Jesús dice yo soy? Porque le están preguntando, eh, están buscándolo, ¿no? Y cuando ellos dicen que están buscando a Jesús, él dice y se reconoce, ese soy yo, Jesús, ese es mi nombre. Y hay algo muy interesante que pasa en el Evangelio. Yo los invito a que lo volvamos a leer. Está en el versículo 6. Dice, cuando Jesús les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. ¿Por qué cuando Jesús dice yo soy así, a secas? No. Los guardias caen en la tierra. Y aquí les va, pues, respecto a la pregunta que les había hecho antes, de en qué otras ocasiones Jesús dice en el Evangelio yo soy, eh, pues les regalo dos pistas, mientras seguimos así en familia tratando de encontrar, rastrear la respuesta. Primera pista, Jesús dice yo soy, esas expresiones de yo soy el buen pastor y las otras,
Esas expresiones son en total 7. 7 yo soy. Primera pista. Segunda pista. Todas esas, todos esos yo soy se encuentran en el Evangelio según San Juan. Todas se encuentran allí, en el Evangelio según San Juan. Muy bien. Volvamos otra vez al capítulo 18 de San Juan. ¿Por qué cuando dice yo soy, los soldados, los guardias retroceden y caen en la tierra? O sea, es como decir que al pronunciar Jesús eso, como que sale una fuerza y la gente se retrocede y se cae. Para eso tendríamos que irnos al libro del Éxodo, ¿no? En el episodio de Moisés en la zarza ardiente. Ustedes recuerdan que cuando Moisés empieza a ponerle peros a Dios que aparece en la zarza y le habla, cuando Moisés empieza a ponerle peros, eh, Moisés hace una pregunta, bueno, yo voy a ir al pueblo y voy a decir que Dios me manda y ellos me van a preguntar cuál es el nombre de ese Dios. ¿Y yo qué les voy a decir? Pregunta Moisés. Y el Señor desde la zarza contesta, yo soy el que soy. Yo soy es el nombre de Dios. Por eso, cuando Jesús pronuncia yo soy, está revelando su identidad divina. Al nombre, al nombre santísimo, al nombre sagrado de Dios, la actitud es caer en tierra. La actitud de Moisés es taparse el rostro. ¿Se acuerdan? En el episodio de la zarza. Se quita el calzado, se tapa el rostro, porque no puede ver a Dios. O sea, la magnificencia de Dios que se revela, el solo pronunciar su nombre hace que uno retroceda y caiga en tierra. Y por eso cuando Jesús dice yo soy, está comunicando, está revelando su identidad divina, que Él es hijo del hombre, verdaderamente hijo del hombre, en hombre encarnado, habitó entre nosotros, pero también es hijo de Dios. Esto es muy interesante, ¿no? Y por eso es que ese evangelista nos dice que ellos, ¡pum!, retrocedieron, porque al nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra. Ok, teniendo eso claro, que esos yo soy es Jesús hablando de su identidad, de esa comunión que hay entre el Padre y Él, pues tenemos esta pista, ¿no? El mismo Jesús lo va a decir en el Evangelio. El Padre y yo somos uno. Yo soy. Bueno, respecto a la primera pregunta, sabiendo que en el Evangelio según San Juan encontramos estas expresiones yo soy y que son 7 y una de ellas es yo soy el buen pastor, les vuelvo a preguntar para que nos compartamos en familia. ¿Cuáles son los otros yo soy? ¿Ya los pudimos recordar? Yo les voy a compartir uno más. Si nosotros nos vamos al texto del Evangelio del domingo, por eso es bueno leerlo directamente desde la Biblia, ese texto está en el capítulo 10. El Evangelio de Yo soy el buen pastor comienza en el versículo 11 del capítulo 10. Si nosotros miramos versículo 11, del versículo 1 al 10 del capítulo 10, vamos a encontrar otro yo soy. Los invito a que busquemos en nuestra Biblia el capítulo 10 y lo leamos desde el versículo 1. Dice, en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el portero, y las ovejas atienden a su voz. Luego las llama una por una y las saca fuera. Cuando ha sacado a todas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. En cambio, no seguirán a un extraño, huirán de él, pues las ovejas no reconocen la voz de los extraños.
Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, que yo soy la puerta de las ovejas. Cuantos han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les escucharon. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, tenemos entonces, yo soy el buen pastor. Y en ese mismo capítulo, yo soy la puerta de las ovejas. Ahora, notemos que están juntos, ¿no? Eh, estos dos yo soy y que tienen en su significado más o menos mucha relación, tienen mucha relación. En primer lugar, de hecho, primero dice, yo soy la puerta. Pero ¿qué clase de puerta? La puerta de las ovejas, la puerta del redil. Quien entre por la puerta, ese es el pastor. Por la puerta del redil entran el pastor y entran las ovejas. Quienes no entran por la puerta, no entran por la puerta los ladrones, los salteadores. Y dice el mismo Evangelio que esto lo decía refiriéndose a un grupo específico de personas. Tanto el yo soy, la puerta, como el yo soy, el buen pastor, se dirigen no como a toda la gente, porque todos lo escuchan, pero se está dirigiendo especialmente a las autoridades religiosas, se está dirigiendo a los fariseos, se está dirigiendo a los escribas, se está dirigiendo a aquellos que son o deberían ser pastores. Y Jesús se va a referir entonces así, diciéndose, yo soy el buen pastor. Eh, Vamos siguiendo, ¿no?, esta lectura del Evangelio paso a paso. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Hasta ahora hemos leído el Evangelio, nos hemos quedado con la primera palabrita de Jesús, yo soy. Todavía no hemos, digamos, no nos hemos adentrado en lo demás, pero esto, hasta este punto, si ha quedado claro, si no lo he explicado muy enredado, nos deja, yo diría que dos pequeños mensajes, dos pequeñas enseñanzas. La primera es que cuando nos acercamos al Evangelio, tenemos que verlo con una actitud de escucha total, integral. En nuestra liturgia, claro, nosotros escuchamos pasajes del Evangelio. Nosotros escuchamos un pequeño fragmento y digamos que es como una cápsula, como un pequeño pan de palabra que recibimos cada día cuando participamos de la Eucaristía. Recibimos el pan eucarístico, pero también recibimos el pan de la palabra y cada día recibimos un pequeño pan. Pero nosotros, ustedes y yo, discípulos, discípulas del Señor, que la palabra nos hace arder el corazón como a los discípulos de Maús, tenemos que ir un poco más allá. Eso está claro. El lugar privilegiado de la palabra se encuentra cuando nos reunimos como comunidad en la Eucaristía. Ese es el lugar privilegiado de la palabra, pero no es el lugar exclusivo de la palabra. Los discípulos y discípulas del Señor deben alimentarse de la palabra constantemente, todo el día, en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Y cómo lo hacemos? Teniendo una actitud de discípulo, una actitud de escuchar. Escuchar la palabra de Dios como la escuchaba María en Betania, a los pies del Maestro, con mucha atención, dejando las otras cosas en un segundo plano.
¿Qué es lo primero? Si somos discípulos de Jesús, lo primero es estar con Jesús, estar cerca de Él, escuchar su palabra, no que son palabras que van sonando y yo ya las reconozco y bueno, ya sé, y bueno, voy a lo mío, ¿no? A lo que yo quiero hacer y cómo quiero yo servir. Es el mismo Señor el que cuando nos habla nos revela su ser. Eso lo podemos comparar perfectamente con una amistad. Nosotros somos seres de relación, tenemos amistades, incluso en nuestro propio grupo, ¿no? Eh, tenemos compañeros de misión, hermanos y hermanas de misión con los que tenemos más o menos relación. ¿Y qué pasa cuando uno tiene una amistad tan estrecha? Ya, o también en las parejas, ¿no? Que comparten la vida, comparten la cotidianidad. Ya uno conoce, como en el Evangelio del capítulo 10, ya uno conoce la voz de la persona que quiere, de la persona que ama. La escucha, la reconoce, y no solamente reconoce la voz, como decir reconocer el timbre de su voz grave, su voz aguda, su voz suavecita, su voz chillona, etcétera. No solamente conocemos la voz de esa manera, sino que también conocemos lo que el otro comunica, lo que el otro dice. ¿Cómo identificamos esto? Muy fácil. Cuando nosotros escuchamos a un amigo, a una amiga, a la persona que amamos, que queremos o que conocemos muy bien, decir algo que no nos cuadra. Y nosotros, ¿qué es lo que decimos? Tú no eres así. Eso no suena como tú. Cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, eso debe generar en el discípulo una actitud de que, sí, Señor, tú eres el buen pastor. O sea, una actitud de que esto que tú estás diciendo tiene total coherencia con todo lo que yo te he visto hacer. Jesús no es el buen pastor desde el momento en que él lo dijo. Jesús, al decirlo, simplemente constata una realidad que los discípulos pueden percibir. Los discípulos han visto en Jesús, entre todos los yo soy, que ya vamos recordando, ¿no? La gente ha visto que Jesús es el buen pastor. Para ellos es el pastor. Se comporta de esa manera, las apacienta, o sea, nos trata a nosotros que somos sus discípulos como ovejas, ¿no? ¿Cómo como ovejas? ¿Cómo es uno una oveja? Pues nos trata como objeto de cuidado, ¿no? La razón de ser de un pastor son las ovejas. Debe cuidarlas, esa es su labor, su oficio. Pero el buen pastor, o sea, que va más allá de los pastores ordinarios, da la vida por sus ovejas. El pastor cuida las ovejas, pero si viene el lobo y ha cuidado el redil, pero igual viene el lobo, el pastor no va a sacrificar su vida, a morir, dejarse matar del lobo por salvar una oveja, ¿no? En cambio, el buen pastor tiene especial cuidado por todas y cada una. A cada una la llama por su nombre, es decir, todas son importantes. Y cuando Jesús dice eso, eso no nos tiene por qué extrañar. Nosotros ubiquémonos en como que somos unos discípulos de esa época, ¿no? Discípulos que conocimos a Jesús en Galilea, que lo escuchamos predicar, que escuchamos su voz que nos dice, sígueme, y nos fuimos detrás de él. Esos discípulos y nosotros que hemos vivido una experiencia corta, extensa, reciente, de muchos años con Jesús, podemos decir esto con total propiedad. Sí, realmente Jesús es el buen pastor. Realmente Jesús es la puerta, porque por él nosotros vamos entrando en una realidad nueva, en la realidad de una dinámica que es la del Padre, del que Jesús siempre habla. O sea, cuando yo estoy con Jesús, me siento amado por el Padre Dios. Eso es una realidad. Eso no me lo tiene que decir nadie. Yo lo sé porque lo he vivido con Jesús. Y cuando Jesús lo dice, es que yo soy el buen pastor, le está hablando precisamente a aquellos que no han entendido cómo es la dinámica de Jesús, cómo Jesús es verdaderamente hijo de Dios. Por eso Él se los comunica y les dice cómo debe ser un pastor y cómo no debe ser un pastor. Resumiendo hasta esta parte, nos encontramos escuchando la palabra de Jesús. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos ustedes y yo compartiendo este mensaje? Porque amamos a Jesús,
porque Él nos llamó a ser sus discípulos, porque creemos en su palabra y nos gusta escucharla porque en ella encontramos vida eterna, incluso cuando esa palabra nos cuestiona, nos toca, nos, nos hacen fuerza, nos llaman a conversión. Incluso así nos gusta. Es como volvemos al ejemplo de la amistad cuando encontramos un buen amigo que incluso cuando nos habla fuerte, pues nos está ayudando. Y nosotros, aunque nos duele, cuando nos dice la verdad, cuando nos dice cosas que no nos gustan, pues nosotros aceptamos y reconocemos que todo eso, incluso las palabras que nos hacen fuerza en el corazón, todas ellas son pronunciadas con mucho amor. Y por eso seguimos escuchando a ese amigo, aunque nos regañe. Pues Jesús es más que un buen amigo. Jesús es el Señor, es el pastor. ¿Cómo no vamos a permanecer cerca de Él? Esa es la razón por la que nos encontramos aquí. Y nosotros nos sentimos a gusto diciendo que el Señor es nuestro pastor, que con Él nada nos falta, como dice el Salmo. Un salmo precioso. Un salmo que queda, digamos, en la identidad cristiana y la gente más o menos practicante de prácticas religiosas o de prácticas de fe o de vida de palabra de Dios, poco o nada, pero tiene presente este salmo, porque es que realmente es novedoso y es fuerte que Dios se presente así, como el buen pastor. Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. Ahora, vamos a mirar el texto del Evangelio con más detalle, porque hasta ahora solamente llevamos yo soy el buen pastor, solamente llevamos esas palabras. Empezamos a ver cómo Jesús describe o empieza a decir cuáles son las características del buen pastor. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor, ¿cuál es el buen pastor? Da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es pastor ni el dueño de las ovejas, o sea, en palabras más castizas, al que no le duelen las ovejas, cuando ve venir al lobo las abandona porque no le duelen, no son de ellas, no las siente suyas, ni siente que tiene que cuidarlas, no las ama. Cuando ve venir al lobo, huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque las ovejas permanecen juntas. El lobo va a atacar, ataca una y las demás pues no se quedan mirando, las demás se van y pierden el sentido de comunidad de ovejas que tenían, ¿no? Pierden ese sentido de rebaño, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Primera característica del buen pastor y digamos que segundo mensaje que les quiero compartir. El primero es reconocer esos yo soy de Jesús como lo que corresponde a mí, ¿no? Si Jesús dice yo soy el buen pastor, yo me debo reconocer y automáticamente me sale del corazón, me reconozco como oveja que se deja pastorear por él. Si yo escucho a Jesús decir yo soy la puerta, eso a mí me hace decir yo debo pasar por esa puerta y lo hago con el impulso que me da la alegría de haber conocido a Jesús. Eso con esos dos yo soy. Los demás, ¿qué nos invitan a decir? Ya tenemos presente cuáles son los otros cinco yo soy que nos dice el Evangelio según San Juan. Mientras vamos recordando, continuemos meditando. Yo soy el buen pastor. Normalmente, este domingo del buen pastor lo tenemos muy asociado en nuestra mente, en nuestra dinámica parroquial, ¿no? Donde compartimos y hacemos comunidad, lo tenemos asociado a una sola cosa. El domingo del buen pastor es el día del pastor, es decir, es el día del sacerdote, es el día de los sacerdotes, el día de mi párroco, y pues ese día yo le hago un detalle a mi párroco, lo felicito porque eh, ha escuchado la voz del Señor que lo ha constituido pastor de su pueblo y nos apacienta, nos, nos pastorea, ¿no? Es pastor y felicitamos al obispo, o sea, felicitamos a todos los ministros ordenados.
O sea, es como el día del sacerdote, algo así. Y aunque eso está bien, claro, y la iglesia propone esta palabra y nosotros la entendemos en clave de, hey, en nuestra iglesia, en el pueblo de Dios, hay hombres que han escuchado la voz del Señor que los llama a constituirse pastores. Y esa mies, esa cosecha, ese trabajo, impulso evangelizador, que es mucha, pero que tiene pocos obreros, encuentra en estos hombres una entrega generosa y eso es digno de reconocimiento, de reconocer y decir, gracias Señor, porque en tu iglesia no faltan pastores. Eso está muy bien y es muy bonito que lo hagamos así y que sea una ocasión para que nosotros nos acordemos de nuestros pastores. Pero también esto tiene el peligro de hacernos olvidar que nosotros, como laicos, o sea, ustedes y yo, que somos, pues yo me encuentro en un estado en la iglesia que es el estado de la vida consagrada, eh, pero si lo miramos en un sentido muy estricto, pues no es, la vida consagrada no es vida clerical, ¿no? Nosotros somos la orden de hermanos menores, los hermanos franciscanos. Nosotros no somos padres franciscanos. En nuestra orden ciertamente hay sacerdotes, hay diáconos, hay ministros ordenados, pero antes que sacerdote o diácono, nosotros somos hermanos franciscanos. La vida consagrada femenina, digamos, no son clérigos, no son clérigas ni nada por el estilo, pero es un estado de vida de entrega. Y finalmente está el estado de vida de la mayoría del pueblo de Dios, que es la vocación laical. Hay que recordar que la vocación laical nos viene del bautismo y todos, 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 religiosos, religiosas, laicos, sacerdotes, obispos, diáconos, todos como primigenia vocación tenemos la del bautismo. Y somos sacerdotes por el bautismo. Ahora, más allá de la tradicional festividad del Buen Pastor para felicitar a nuestro sacerdote, nosotros tenemos que reconocer en nosotros, y esto lo digo con insistencia y con fuerza, porque no nos termina de entrar como en la cabeza, de que cuando se habla del Buen Pastor se pueden estar refiriendo a mí como laico, de que yo como laico soy sacerdote por el bautismo, y de que cuando el Señor dice yo soy el buen pastor, también me está hablando a mí, en mi familia, en mi trabajo y en mi estudio como laico, ¿no? Somos pastores. Esto no es una frase muy poética o incluyente, ¿no? Es una realidad. En el momento en que nos fuimos bautizados, constituimos en nuestra alma, en nuestra vida, esa vocación de profetas, sacerdotes y reyes. Somos un linaje escogido, como dirá el apóstol Pedro, un pueblo consagrado, un pueblo de reyes, un pueblo sacerdotal. Y ese decir de Jesús, yo soy el buen pastor, se aplica a ti y se aplica a mí. Vamos a responder finalmente la pregunta. ¿Cuáles son esos 7 yo soy de Jesús? ¿No? ¿Ya lo recordamos? Teníamos el primero que vimos hoy, yo soy el buen pastor. En el mismo capítulo 10, yo soy la puerta. Si nos vamos unos capítulos atrás, de hecho el primer yo soy se encuentra en el capítulo 3, perdón, en el capítulo 6, cuando encontramos el discurso del pan de vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. En el capítulo 8 del Evangelio según San Juan encontramos, yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Capítulo 10 de San Juan.
en el capítulo 11, cuando Jesús está dialogando con Marta. Yo soy la resurrección y la vida. Cuando le pregunta el discípulo, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En el capítulo 15 dirá, yo soy la vid verdadera. Esos son los 7 yo soy de Jesús. Al encontrar esos hermosos yo soy de Jesús, yo soy el pan, yo soy la puerta, yo soy el pastor, yo soy la luz, yo soy la vid, yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Encontramos pistas de todo lo que Jesús es como verdadero Hijo del Hombre, Hijo de Dios. Tomemos por ejemplo, yo soy la luz. Ese pasaje lo conocemos casi que de memoria. Y también nosotros recordamos otro pasaje en el que Jesús nos dice, ustedes son la luz del mundo. Dice, yo soy la luz del mundo, pero también nos dice, ustedes son la luz del mundo. Eso que yo soy, porque tengo una unión con el Padre, porque escucho su palabra, porque hago lo que el Padre quiere, porque hago la voluntad del Padre, no es una vocación exclusiva de Jesús. Jesús nos llama a nosotros a compartir esa misma vocación de hijos de Dios, del Padre, así como lo es Él. Y de hecho nosotros por el bautismo somos hijos por adopción. Nos volvemos y asimilamos esa identidad, somos hijos del Padre y por eso decimos Padre nuestro. Y así como el Hijo se reconoce pastor, nosotros estamos llamados a ser pastores. Así como el Hijo se reconoce como luz, nosotros estamos llamados a reconocernos como luz. Y esto lo hacemos en el Hijo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Así que, por ejemplo, sirva de ejemplo a si alguno de ustedes que escucha eh, sirve, por ejemplo, en la parroquia o sirve en esas labores eh, en los grupos, en su movimiento, cómo nosotros le llamamos a esas actividades eh, en las cuales nos dedicamos a servir, a evangelizar. Esas actividades las llamamos pastoral. Esa palabra no es casual. Cuando nosotros decimos hacemos pastoral, decimos que con lo que hacemos estamos haciendo presente a Jesús, buen pastor. Y eso lo hacemos todos en el pueblo de Dios, no solamente los sacerdotes. Es muy importante que nosotros como laicos tengamos conciencia de nuestra verdadera identidad de laicos. ¿Qué hace, digamos, la diferencia eh, en el servicio pastoral de un sacerdote, no, un pastor, y de un laico? No lo hace el contenido, ¿no? Porque todos nos acercamos con la misma actitud a la palabra de Dios eh, y si la escudriñamos, la estudiamos, por ejemplo, podemos profundizarla y realmente nos llenamos de esa vida de la palabra y la podemos transmitir, la transmitimos con su real fuerza y con su real identidad. Eso no viene de los estudios, ¿no? Porque todos podemos acceder a ellos y ellos no son, digamos, la lupa de lectura de la palabra de Dios que está viva y nos habla a cada uno de nosotros, seamos o no eruditos, instruidos, estudiados. Entonces esa no es la diferencia entre o el carácter distintivo de un sacerdote y un laico. Tampoco lo es la dimensión sacramental, ¿no? Acuérdense que los sacerdotes, los ministros ordenados, tienen ese ministerio particular de parte de Dios en el sacramento del orden y realmente comunican la gracia a través de los sacramentos, muy especialmente el de la Eucaristía. Pero la pastoral no es el sacramento de la Eucaristía. La pastoral va mucho más allá. La Eucaristía es el punto en que todos celebramos, porque al final todos celebramos, sacerdotes y laicos,
celebramos la Eucaristía, pero no es la diferencia de lo sacramental. Y la pastoral no es hacer que el mundo entero vaya al templo y lo llene. El destino eh, o la meta evangelizadora no es que el templo, nuestro templo se llene de personas nuevas, porque no hacemos proselitismo ni reclutamiento, como lo haría un grupo político o un grupo militar, ¿no? El fin de la fe es que se propague, se transmita y contagie, en el buen sentido de la palabra, pero no es en el sentido de reclutar o de tener gente o hacer masas, porque si nos ponemos a mirar la pequeña comunidad de Jesús, eso no era la intención de Jesús. Jesús está en un pueblo, predica, anuncia la buena noticia del reino, cura a los enfermos, y cuando la gente se le va amontonando, que uno puede decir, esto es, o sea, esto es lo de mostrar los números, Jesús se va a un nuevo pueblo, casi que a empezar de nuevo, y solamente se lleva a sus poquitos discípulos y discípulos. Entonces eso no es la diferencia distintiva en la pastoral entre presbíteros y laicos, entre ministros ordenados y nosotros como laicos. Y no es una jerarquía en la pastoral, ¿no? Nosotros, si somos conscientes realmente del llamado que Dios nos hace y reconocemos el mundo como el lugar en el que el laico evangeliza, eso lo dice el magisterio de la iglesia, ¿no? El mundo, la índole secular, es el ámbito en el cual el laico se desenvuelve. De modo que el laico que se encuentra en el mundo, que no se aparta de él como un monje, un ermitaño, un consagrado que se dedica a tiempo completo a su servicio de Dios y de su pueblo, o un sacerdote, un laico encuentra en el mundo el lugar en el cual se desarrolla, donde pueda ser pastoral, donde pueda ser realmente presente a Jesús, buen pastor. Y para eso no hay digamos, entre Dios, el llamado que le hace, no hay un intermediario por la mitad. La única mediación y el único ámbito en el que se mueve el cristiano es la comunidad, el cuerpo de la iglesia. El ámbito y la mediación es la iglesia. No hay otro más. No hay filtros, no hay peajes y no hay, digamos, jerarquías. En ese sentido, no las hay, porque el Señor llama a hombres y mujeres de toda clase a decirles, vengan conmigo, escuchen mi palabra, vayan a donde yo los mando. No hay pero que valga, no hay pero que valga. Yo soy el buen pastor. Ustedes me reconocen y yo conozco la voz de cada uno de ustedes. De modo que nosotros no podemos llenarnos como y esto lo quiero decir con, con la mayor delicadeza, nosotros no podemos llenarnos de una especie de actitud que nos zafa de el gran compromiso que nosotros tenemos como cristianos y como cristianas. El domingo del buen pastor, cuando Jesús nos dice, yo soy el buen pastor, no es la oportunidad para yo decir, yo soy el buen pastor. Qué bonito son los pastores, ¿no? Qué bonito es eso y yo lo admiro mucho y ustedes son un ejemplo y te felicito y oro por ti y toma este detallito porque te queremos mucho. Cuando Jesús dice yo soy el buen pastor, me está hablando a mí en la condición en la que yo me encuentro. ¿Cuál es esa condición? El estado que llaman, ¿no? Estado como padre de familia, como madre de familia, y con mis hijos, si yo soy padre o madre, con mis hijos yo tengo un deber muy, muy importante, un deber de pastor, porque mis hijos son como mis ovejas, son mis ovejitas. El Señor me las ha dado y yo tengo que cuidarlas, proveer que estén bien y que ellas puedan conducirse en el redil, puedan conducirse en el redil. Si yo soy hijo, tengo ese mismo deber con esa pequeña comunidad, ese pequeño rebaño que es mi familia. ¿Soy realmente consciente de ese compromiso? Yo los invito a que como tareita, ¿no? Nosotros podamos revisar esos yo soy. No solamente yo soy el buen pastor, podamos revisar esos yo soy.
y veamos esa característica que nos da Jesús, porque Jesús nos dice cómo es un buen pastor. Da la vida por las ovejas, las siente como suyas, porque son suyas. No es como el asalariado. Conoce a las ovejas y ellas lo conocen a él. Vayamos pensando en nuestra vida personal, quiénes son aquellos y aquellas objeto de nuestra misión pastoral. Y realmente démonos cuenta si ellos y ellas nos reconocen como pastor, ¿no? Si conocen nuestra voz y si al escucharla sienten agrado, sienten gusto de estar con nosotros y compartir la vida, o no, o si nos sienten como asalariados, como si eh, hiciéramos nuestro deber, nuestra vida común como un deber, ¿no? El amor del esposo parece un deber de esposo. El amor del padre parece que es porque te toca. El amor de un hijo con el padre parece es porque, bueno, este es el papá que me tocó y bueno, ya, ¿qué o qué? No, sino que realmente nosotros digamos, qué bueno que el Señor me haya dado este rebaño en el cual está, esta comunidad, rebaño en la cual estar y yo pueda compartir. Qué bueno es que el Señor me, me, me apaciente y me llame a apacentar, ¿no? Porque hasta allí llega la parábola, ¿no? La metáfora de la oveja llega, ¿cierto? Somos ovejas, pero a ver, no lo somos, no somos ovejas, somos seres humanos. Y la diferencia nuestra con las ovejas es que las ovejitas van y se perdió una, bueno, ve y me fui, adiós. Nosotros, y somos apacentados por el único pastor, vemos a nuestros hermanos y hermanas y no podemos ser indiferentes cuando se van yendo. Tenemos que también nosotros sacar como ovejas el callado del pastor y empezar a apacentar, que eso es lo que significa conducir. Que el Señor nos concede esta gracia. Hace poco hemos celebrado eh, el Día de la Familia Franciscana y nosotros los hermanos menores, las Clarisas, la Tercera Orden, reconocemos en Francisco una imagen hermosa del pastor, que este ejemplo, ¿no? Del santo fundador o de aquellos que en nuestra comunidad son líderes y nosotros que somos líderes de otros o de nuestra propia vida, podamos reconocernos realmente como discípulos que escuchamos la voz del Señor que me dice, yo soy el buen pastor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Paz y bien.